12 de octubre recién pasado se han cumplido 528 años de la llegada de Colón a la que por entonces creyeron las Indias Occidentales, con lo que se inauguró una nueva ruta de exploración, comercio y conquista para la corona española y otras potencias europeas. Probablemente hubo varias exploraciones que desde otras partes del mundo llegaron antes a la actual América, pero sin duda alguna, esta que abrió los fuegos con Colón fue la más determinante en la historia reciente de esta parte del mundo. El sometimiento por la fuerza de la población local, la brutal extinción de pueblos completos, la sistemática violación a mujeres indígenas, la apropiación de territorios, entre otras prácticas aún vigentes, significó un quiebre en la historia de los pueblos de la Via Yala, de la antigua América. Diezmados, invisibilizados, sin memoria, cándidos, salvajes, son imágenes permanentes que nos invitan a una especie de gratitud por haber sido civilizados o iluminados. Sin embargo, los conocimientos de esta parte del mundo se han mantenido vigentes en sus pueblos y su gente como sello de la trascendencia de sus reflexiones, de su ciencia, su arte, cultura y creencias. Esto se refleja en el folclore, en la cultura tradicional, con gran evidencia en los pueblos aymara, atacameño, diaguita, mapuche y rapanui, y hasta principios del siglo XX los pueblos yamanas, cahuesca, en nuestra Patagonia, por ejemplo. Nuestro folclore, nuestra cultura tradicional, la que hoy conocemos, nace de la interacción de culturas diversas a las que la dupla Loyola Cádiz llamó las tres madres o vertientes de nuestro folclore: la vertiente aborigen o originaria, pueblos precolombinos o heredera de la cultura precolombina, la vertiente europea, de tradiciones principalmente hispanas, y la vertiente africana. Cada una de estas influencias se ha relacionado dinámicamente para modificar, perfeccionar, dar identidad y expresiones culturales, culinarias, dancísticas, musicales específicas de cada nación o territorio. La llegada de los invasores europeos implicó la merma de la población indígena en una catástrofe demográfica que disminuyó en cerca de un 80% de la población en un plazo de 100 años. Esto no solo a causa de las guerras, sino también de las enfermedades que se trajeron a este continente desde Europa. Si consideramos que el levantamiento de una empresa de conquista en beneficio de la corona española y portuguesa necesitaba una gran mano de obra, y el contexto demográfico, sumado a la resistencia de algunos pueblos al dominio foráneo, había disminuido la cantidad de encomendados disponibles, esclavos amerindios, entonces se hizo necesario a los intereses económicos la incorporación de mano de obra por la fuerza desde otros territorios, idealmente mano de obra especializada, y así nació aquel engranaje clave que fue el secuestro y esclavización de población africana, principalmente de la costa oeste, de los territorios del Congo, Angola, Mozambique y el África subsahariana, desde pueblos con conocimientos en cultivos del café y la minería, además de la música y filosofía, entre otros. Así llegaron a América un total de 13 millones de africanos arrebatados, esclavizados para ser vendidos, mientras otros tantos miles murieron o se perdieron en el camino. La interacción forzada a partir del 12 de octubre de 1492, implicó al poco tiempo el nacimiento de una nueva clase social que durante siglos no tuvo derechos, leyes ni tierra. Para Gabriel Salazar, el pueblo mestizo fue un pueblo sin territorio, porque el territorio era originalmente mapuche, por ejemplo en Chile, y luego por derecho de propiedad y apropiación de los españoles y los criollos. El pueblo mestizo no tenía ni territorio ni derecho de propiedad desde que nació, porque la corona de España dictó derechos para los españoles y para los criollos, incluso dictó derecho indiano para los mapuches, pero no dictó nunca nada, ningún derecho para los mestizos y mestizas de esta tierra, fruto de la unión de europeos e indígenas y posteriormente afrodescendientes y criollos. Poco a poco se elevaron como la mayoría en América, la gran mayoría desplazada y abusada hasta nuestros días. Esta mezcla no fue solo biológica o racial, sino que tuvo implicancias de una nueva cultura, un nuevo sistema de creencias que generación tras generación se transformó en tradición, en nuestro folclore. Así cada influencia europea fue reinterpretada desde la precariedad y marginalidad y se resignificó en la interacción con lo afro, lo indígena, con lo sabido, con el territorio, con lo creativo. Así, por ejemplo, la cueca,
que según diversas fuentes e investigadores recoge tradiciones árabe-andaluzas, europeas y africanas en sus raíces más profundas, encontró tierra fértil en los mestizos, en los marginados, en las chinganas, y desde ahí se hizo fundamental en el alma nacional de la música chilena. Nuestra cultura chilota, nuestro campesinado, el folclore urbano y las fiestas religiosas son reflejos de esa cultura mestiza y se sostuvieron en la tradición en el pueblo mestizo, con toda la implicancia sociopolítica y económica que esto tiene. Por lo tanto, las tres vertientes del folclore agregaría un eje vinculante en nuestra identidad mestiza, que es quizás la razón por la cual el folclore oficial siempre ha estado distante de las clases populares. Así entonces, como conclusión a la conmemoración de un nuevo 12 de octubre, quiero recordarlo como el comienzo de una historia de dolores y violencia desde la cual surge poco a poco, como respuesta al agravio a esta tierra, la identidad de una nueva América mestiza, multiétnica y plurinacional, con una historia más rica, más amplia, que poco a poco se reconoce a sí misma ya no como el pueblo joven sin memoria, sino con la memoria de todas nuestras madres, y que nuestros conflictos de identidad son los conflictos de heridas y luchas que aún siguen en pie. Un abrazo a todas y a todos, y que el folclore y el arte contribuyan a este camino.